Estábamos hablando de las uniones interatómicas, es decir, las uniones que se dan entre átomos, y la primera que estudiamos es el enlace iónico. Vamos a comenzar ahora hablando de las sustancias que se unen mediante enlace metálico, que van a ser las sustancias que consideramos en la tabla periódica como metales, es decir, las que se encuentran a la izquierda de la tabla periódica hasta esa división que hayamos marcado en la clase de la tabla periódica. ¿Qué propiedades conocemos de estas sustancias que se unen mediante enlace metálico? Sabemos que son sólidos a temperatura ambiente. Casi todas ellas, salvo el mercurio, que a temperatura ambiente se presenta en estado líquido. El hecho de que sean sólidos a temperatura ambiente, si recordamos lo que estuvimos viendo ayer respecto de las estructuras cristalinas o de las redes cristalinas, ya nos indica que a temperatura ambiente los átomos del metal se van a ordenar mediante en alguna de las celdas unitarias tipo de las que hemos estudiado, ¿sí? Si bien hemos estudiado 3 y yo les dije que son muchas más, vamos a ver que las 3 que estudiamos son las más comunes, en las que se presentan la mayoría de los sólidos. Entonces, que sean sólidos a temperatura ambiente un poco nos indica que también estos átomos del metal se van a ordenar, se van a ubicar en posiciones ordenadas, adoptando formas geométricas o figuras geométricas definidas. También sabemos que son buenos conductores del calor y de la electricidad. Enseguida, cuando expliquemos el fundamento del enlace metálico, vamos a fundamentar el porqué de esta propiedad. Son maleables y dúctiles. La maleabilidad es la facilidad de formar láminas y la ductilidad es la facilidad de formar hilos. También ahora cuando fundamentemos el enlace metálico, vamos a ver por qué son maleables y dúctiles. Tienen puntos de fusión y ebullición variables. Vamos a ver que tienen puntos, vamos a ver cómo podemos dimensionar o medir o tener una idea de cómo va variando el punto de fusión y ebullición de los metales. Decimos que son variables, son menores que las sustancias que tienen enlace iónico, cuyo punto de fusión y ebullición podíamos, para las sustancias con enlace iónico, que son las que terminamos de estudiar ayer, podíamos tener una idea de esa variación, con qué valor, cómo se llamaba la energía que nos permitía a nosotros inferir respecto del punto de fusión y ebullición de una sustancia con enlace iónico. Iónico, estoy hablando del tema que terminamos ayer. ¿Cómo se llamaba la energía que usábamos? Energía reticular. Energía reticular, correcto. En las sustancias con enlace iónico usamos energía reticular. Es para el único tipo de sustancias para las que utilizamos energía reticular, y bien Miguel que conectó por el chat, para poder determinar la variación de los puntos de fusión y ebullición. Vamos a ver ahora qué utilizamos en enlace metálico para poder determinar esa variación. De todos modos, podemos decir que sus puntos de fusión y ebullición para las sustancias metálicas, si bien son variables, van a ser menores que los puntos de fusión de las sustancias iónicas. Y también tienen como propiedad el brillo, el característico brillo metálico. La primera teoría que la hayamos estudiado, incluso en Química 1, y es la más sencilla que explica el enlace metálico y que nos va a permitir explicar casi todas sus propiedades, es la teoría del mar de electrones. La teoría del mar de electrones dice que, como los metales son sustancias que tienden, ¿qué era el carácter metálico? La tendencia a ¿qué? A ceder A electrones. ceder electrones. Entonces, como los metales tienen tendencia a ceder electrones, al ceder esos electrones se quedan formando cationes. La teoría del mar de electrones dice que esos cationes metálicos se encuentran inmersos en un mar de electrones, de esos electrones que han cedido, esos electrones de valencia, de forma tal que los electrones les pertenecen a todos los cationes y no a un catión en particular. Entonces tenemos una gran cantidad de electrones de valencia en los cuales se encuentran inmersos estos cationes. Eso dice la teoría del mar de electrones. Como los electrones no le pertenecen a ningún catión en particular, sino que es de todos los cationes que se encuentren en ese mar, termina generando enlaces en todas las direcciones. La presencia de electrones libres permite fundamentar la conductividad eléctrica, porque sabemos que la corriente eléctrica se debe al movimiento de los electrones, y térmica también, por el movimiento de los electrones,
la existencia del mar de electrones y a su vez de este enlace en todas las direcciones de los electrones respecto de los cationes del mar, permiten explicar la maleabilidad y la ductilidad. ¿Por qué? Porque la maleabilidad dijimos que era la facilidad para formar láminas. Entonces, si tendríamos un trozo de metal, por la acción mecánica, por ejemplo con un martillo, nosotros podríamos martillar ese metal muchas veces. ¿Y qué es lo que va a pasar? Al cabo que lo martillemos muchas veces, ese metal va a comenzar a deformarse, pero no se va a romper, sino que se va a aplastar cada vez más y va a terminar formando una lámina. ¿Están de acuerdo con eso? ¿Están de acuerdo con que va a pasar eso? Sí, profe. Sí, de hecho eso es lo que ocurre. A diferencia de lo que llamamos, ¿y a qué se debe que se pueda formar esa lámina? A que los enlaces, al aplicar una acción mecánica, como es por ejemplo el martillazo que estamos indicando, al aplicarle la acción mecánica, puede llegar a romperse alguno de los enlaces entre los electrones y los cationes, pero inmediatamente se forma nuevamente el enlace en otra dirección. Entonces, el sólido metálico no se rompe por la acción mecánica y puede formar láminas, y por el mismo fundamento puede formar hilos, que es la ductilidad. A diferencia de lo que ocurría con el enlace iónico, que en el enlace iónico decíamos que mediante la acción mecánica producíamos un corrimiento de cargas, y por ese motivo se quedaban enfrentadas cargas de signo opuesto y el cristal se rompía, decíamos, para las sustancias iónicas. En cambio, para las sustancias metálicas no ocurre eso. Por eso son maleables y son dúctiles. ¿Se entienden hasta allí estas propiedades, chicos? Sí, profe. Sí. Bien. Luego, los puntos de fusión y ebullición también los vamos a poder determinar o analizar a partir de la fuerza del enlace metálico. Y vamos a medir la fuerza del enlace metálico analizando la atracción del catión metálico respecto de los electrones del mar. Hay un ejercicio de eso, así que ahí vamos a terminar de fundamentar cómo varían estos puntos de fusión y ebullición y cómo lo vamos a medir y poder comparar para diferentes metales y poder inferir cuál tiene mayor punto de fusión y ebullición. Lo que no explica esta teoría es el brillo metálico, y para eso vamos a tener que utilizar otra teoría, que es la teoría de bandas, que la vamos a explicar enseguida. Como para que veamos el mar de electrones, esta filmina es un GIF, ya les comparto el GIF. Ahí tienen que estar viendo el GIF. En la imagen de la izquierda, los grises son los cationes y los rojitos son los electrones del mar. Y más correctamente, en la imagen de la derecha, lo que está, fíjense que tenemos las esferas formando estructuras, en este caso cúbicas. Es una cúbica centrada en las caras, si se fijan, varias estructuras cúbicas centradas en las caras. Acá tenemos una cara, acá tenemos la otra cara, bueno, y atrás se puede ver. Entonces los metales, como son sólidos, pueden adoptar estructuras, sus cationes, justamente como una estructura cúbica centrada en las caras, por ejemplo. Y los electrones se encuentran inmersos en toda esa estructura, sueltos, libres, mejor dicho, de mejor manera, formando enlaces en todas las direcciones con los cationes, que son los que se encuentran ocupando posiciones definidas dentro de ese mar de electrones, ¿sí? O sea que no perdamos de vista las estructuras cristalinas, las celdas unitarias que hemos estudiado ayer, porque es el mismo tipo de estructura en la que pueden ordenarse los cationes en un sólido metálico. Bien, vuelvo a la presentación. En función de eso, podemos resolver el ejercicio que está mal numerado acá. El ejercicio 5, no sé por qué está tan mal numerado. El ejercicio 5. El ejercicio 5 dice, haga un esquema de la estructura del escandio y del calcio según la teoría del mar electrónico. Use el esquema anterior para predecir puntos de fusión y dureza relativos a estos metales. Entonces fíjense que el esquema es bastante sencillo. Tenemos los cationes escandio más 3. Para hacerlo yo me fijé en la tabla periódica el estado de oxidación más común del escandio, ¿no? Entonces escribí su estado de oxidación correspondiente en el catión. Tenemos entonces el escandio más 3, que perdió ¿cuántos electrones? Escandio más 3. 3. 3 electrones, obviamente. Sería este entonces un esquema de sumar de electrones. Y también tenemos
el catión calcio más 2, su estado de oxidación, el más estable es el más 2, puede tener más 2 básicamente porque el más 1 es de transición, podríamos decir, porque adopta la configuración de gas noble y pierde 2. El calcio entonces tiene estado de oxidación más 2, y aquí están los electrones del mar. Si lo di yo, lo que hice fue hacer una imagen y después cambié los colores, ¿no? Y lo que decía dentro de cada catión. Pero capaz que más correctamente tendríamos que tener más electrones en el mar de electrones del escandio que en el mar de electrones del calcio. ¿Por qué? Porque por cada catión escandio hay 3 electrones dentro del mar, mientras que por cada catión calcio hay 2 electrones dentro del mar. Pero esto sería en líneas generales el esquema. ¿Alguna duda de estos dos esquemas? Creo que no, ¿no? No. No, bien. Vamos con el punto 2. Dice, use el esquema anterior para predecir puntos de fusión y dureza relativo a los metales. ¿Cómo vamos a hacer para poder analizar la fuerza del enlace metálico y a partir de allí determinar cómo van a variar propiedades como el punto de fusión o como la dureza? En el enlace metálico, sigamos mirando acá, fíjense que tenemos una atracción del catión respecto de los electrones del mar. Nuevamente tenemos atracciones de una carga positiva, en este caso la del catión, respecto de los electrones que son negativos. Nosotros estudiamos una propiedad periódica que nos permitía medir el campo eléctrico de un ion respecto de la carga opuesta. ¿Cómo se llama esa propiedad periódica? Que decía, la definíamos, teníamos una forma matemática de calcularla, y la definimos como es una medida del campo eléctrico que ejerce el ion respecto de la carga opuesta. Potencial iónico, correcto. Potencial iónico. 2 potenciales habíamos definido, ¿sí? El atómico efectivo era para el átomo neutro. El que era para iones era el potencial iónico. El potencial iónico nos va a permitir tener una noción o una medida de cuánto está atraído el catión metálico respecto de los electrones del mar. Y en relación a eso vamos a poder inferir respecto de la fuerza del enlace metálico. A mayor fuerza del enlace metálico, mayor punto de fusión y mayor dureza. ¿Cómo vamos a medir la fuerza del enlace metálico? Con el potencial iónico. ¿De qué manera? A mayor potencial iónico, ¿qué decíamos? Que potencial iónico era una medida de la atracción del campo eléctrico del ion respecto de los iones de carga opuesta. Entonces hay mayor atracción del catión respecto de los electrones del mar. A mayor potencial iónico, mayor atracción, pongamos una comita acá, mayor atracción del catión metálico respecto de los electrones del mar. Voy a insertar acá. Y por lo tanto, o esto implica, mayor fuerza del enlace metálico. ¿Se entiende eso, chicos? Sí, profe. Bien. Entonces, ¿cómo vamos a hacer para determinar lo que corresponde al enlace metálico? Y bueno, tenemos que determinar el potencial iónico. Yo escribí aquí las configuraciones electrónicas del escandio y del calcio. Fíjense que el escandio, acá tengo mi tabla periódica, hay que fijarse cuáles son sus estados de oxidación más estables, ¿sí? El escandio va a perder los 2 electrones que tienen el nivel 4 y también va a perder el electrón del nivel 3D, que lo va llenando con retardo en la serie de transición. Su estado de oxidación más estable entonces es escandio más 3, porque cuando pierde estos 3 electrones adopta la configuración de gas noble, ¿sí? Del gas noble argón. El calcio también tiene su configuración electrónica externa donde hay 2 electrones nada más, los va a perder para formar el ion calcio más 2. Para determinar entonces el potencial iónico, podría hacerlo por aquí, me parece. Vamos a hacer acá.
Acá lo voy a hacer y después lo muevo. Vamos a, fíjense que yo utilicé la otra letra Fi, la de mayúscula es, ¿dónde la tengo acá? Potencial del escandio más 3 va a ser igual ¿a cuánto? A la carga de potencial iónico sobre el radio. ¿Qué carga tiene el ion escandio más 3? ¿Qué pongo en el numerador para determinar potencial iónico? La carga del ion. La carga del ion. ¿Cuánto pongo si es el escandio más 3? 3. Más 3. Más 3, correcto. Y abajo poníamos el radio del ion. Entonces vamos a poner radio, y acá abajo, escandio, bueno, más 3 me va a quedar así escrito, ¿sí? Eso sería la ecuación correspondiente al potencial iónico del escandio. La voy a copiar. Y voy a usarla para escribir lo que es correspondiente al calcio. Así ya no tengo que aplicar, poner tanto. Tengo calcio, calcio más 2. Acá sería la carga más 2 y abajo sería el radio del calcio más 2. Teniendo en cuenta, sin necesidad de hacer cálculo, teniendo en cuenta la ubicación de la tabla periódica de los dos elementos, teniendo en cuenta que el escandio perdió 3 electrones, teniendo en cuenta el numerador de ambas expresiones matemáticas del potencial iónico, ¿qué me pueden decir? ¿Cuál de los dos potenciales iónicos es mayor? O vamos por parte. ¿Qué numerador es mayor? ¿El del escandio o el del calcio? Eso es más fácil, me responde. El del escandio. El del escandio, correcto. ¿Qué denominador es mayor? ¿El del calcio más 2 o el del escandio? No hace falta que busquen el valor en la tabla periódica, deberíamos poder razonarlo por variación periódica. Miremos la ubicación en la tabla. El escandio está más a la derecha. Bien, el más grande, correcto, dice acá Luana, correcto, es el radio del calcio más 2, que está más a la izquierda de la tabla periódica. Además, el calcio no solamente está más a la izquierda, o sea, el calcio átomo neutro es más grande que el escandio átomo neutro. Además, el escandio perdió un electrón más que el calcio. Entonces, el denominador más grande es el del calcio más 2. Entonces, si tenemos en cuenta que el escandio tiene, el potencial iónico del escandio más 3 tiene el numerador más grande y el denominador más pequeño, y el calcio tiene el numerador más pequeño y el denominador más grande, ¿cuál de los dos potenciales iónicos es mayor? El escandio. El del escandio, correcto. Entonces acá vamos a poner el signo de que el potencial iónico del escandio más 3 es mayor que el del calcio más 2. A mayor fuerza del enlace metálico, dijimos, mayor punto de fusión y mayor dureza. Y a mayor potencial iónico, mayor atracción del catión metálico, o sea, el escandio más 3 atrae más a los electrones del mar que lo que atrae el calcio. Por lo tanto, tiene un enlace metálico más fuerte que el calcio. Y por lo tanto, el punto de fusión, como la fuerza del enlace metálico me termina definiendo cómo va a variar el punto de fusión y la dureza, el punto de fusión del escandio es mayor que el punto de fusión del calcio y la dureza del escandio es mayor que la dureza del calcio. ¿Lo entienden, chicos? ¿Puede explicarlo de nuevo, profe? Sí. Estamos razonando la fuerza del enlace metálico o la forma de inferir la fuerza del enlace metálico cuando comparamos dos metales es utilizando la propiedad del potencial iónico. Lo que hicimos entonces fue analizar los dos potenciales iónicos
de estos dos metales, teniendo en cuenta que en el enlace metálico y según la teoría del mar de electrones, los metales pierden sus electrones, forman un mar de electrones e inmerso en ese mar de electrones se encuentran los cationes. Entonces, determinamos la expresión matemática en cada caso para el potencial iónico, y como el potencial iónico es una medida del campo eléctrico que ejerce en este caso un ion respecto de la carga opuesta, en este caso va a ser la medida del campo eléctrico del catión metálico respecto de los electrones del mar. A mayor potencial iónico, mayor va a ser la atracción del catión respecto de los electrones del mar, y por lo tanto más fuerte es el enlace metálico. Mientras más fuerte sea el enlace metálico, más energía tengo que entregarle a ese metal para fundirlo y más duro es. Por lo tanto, como ya determinamos la fuerza el valor del potencial iónico y cómo varía, podemos inferir a partir de allí la fuerza del enlace metálico. Podríamos, si quieren, esto lo subimos un poquito, podemos poner acá, que la fuerza del enlace metálico del escandio va a ser mayor que la fuerza del enlace metálico del calcio. Por lo que vimos de cómo varía el potencial iónico. Allí estamos midiendo la fuerza. Por lo tanto, podemos inferir que el punto de fusión del escandio va a ser mayor que el del calcio y que la dureza del escandio va a ser mayor que la del calcio. ¿Sí? A mayor fuerza del enlace metálico, mayor punto de fusión, mayor dureza, que fue lo que pusimos al principio. ¿Se entendió? Sí, profe, gracias. Bien, de nada. Esta teoría entonces, la teoría del mar de electrones, fíjense que hemos podido explicar puntos de fusión, de la misma manera que varía el punto de fusión es el punto de ebullición, dureza, conductividad eléctrica, conductividad térmica, ¿qué más? Maleabilidad y ductilidad, pero la teoría del mar de electrones no explica el brillo metálico. Para eso tenemos que estudiar otra teoría, que es la teoría de bandas. La teoría de bandas se deriva de la teoría del orbital molecular, que vamos a estudiar en realidad a fondo cuando veamos enlace covalente. Quizás hubiera sido conveniente que primero les dé enlace covalente y después veamos el enlace metálico. Capaz que para el otro cuatrimestre lo hagamos así, porque así ya me ahorro toda la explicación de la teoría de bandas, que ahora la voy a hacer no tan en profundidad, porque la tengo que volver a dar detallada el lunes de la semana que viene, pero para que entiendan el fundamento básico y cómo se forman las bandas. La teoría de bandas, entonces, que explica el brillo metálico, se basa en la teoría del orbital molecular. La teoría del orbital molecular, ¿qué dice? Que los orbitales atómicos, un orbital atómico, estamos diciendo el 2s, 2p, 3s, 3p, 3d, 1s, esos eran los orbitales, ¿se acuerdan? Que los orbitales atómicos se unen, se combinan para formar orbitales moleculares. Tantos orbitales atómicos, tantos orbitales moleculares como orbitales atómicos se combinen. Para eso plantea lo que es una combinación lineal de orbitales atómicos. Una combinación lineal quiere decir que los orbitales atómicos los suma o los resta. Para poder mostrar eso, yo tengo representado aquí orbitales 2s. Recordemos que cuando vimos los orbitales, vimos que tenían un signo asociado a la función de onda. ¿Se acuerdan? Que cuando representábamos los orbitales, tenían un signo adelante, entonces los s tenían signo positivo, y por eso tengo representado acá los orbitales S que tenían forma esférica y tienen un signo más adentro, porque me indica el signo de la función de onda, y esa es la forma en la que ustedes los van a encontrar normalmente representados en la bibliografía. La teoría de bandas dice entonces que vamos a combinar linealmente orbitales atómicos para dar orbitales moleculares. Si yo combino linealmente los dos orbitales 2s, los sumo. Combinarlo linealmente implica que los voy a sumar y restar. Cuando los sumo, se produce una interferencia de tipo constructiva y el resultado es un orbital molecular de la forma que estoy marcándoles aquí, que resulta simétrico respecto del eje que une a los dos núcleos. Si yo trazo una línea acá,
por el medio, tengo el núcleo de un átomo acá y el núcleo de otro átomo acá, si trazo una línea acá por el medio, tengo acá, me queda un núcleo y acá el otro núcleo. Respecto de esa línea que me une a los dos núcleos, si tomo un punto por encima de esa línea tiene signo positivo, si tomo su simétrico respecto de esa línea tiene signo positivo también. Como es simétrico ese orbital, lo llamo sigma. Lo llamo sigma por su simetría y sigma 2s porque lo obtuve de sumar dos orbitales s. Siempre que se sumen orbitales atómicos s para dar orbitales moleculares, voy a obtener un orbital molecular sigma. Siempre va a ser simétrico cuando sume 2s, ya sea el 1s con otro 1s, el 2s con 2s, el 3s y así sucesivamente. Después ya cuando sumemos los S con los P, eso lo vamos a ver para enlace covalente. Cuando tengo que restar el orbital molecular, es equivalente a que lo sume con el signo cambiado. Cuando lo sumo, se produce una interferencia de tipo destructiva. Se anula aquí esta región de cada orbital, produciendo una zona vacía donde no es posible encontrar el electrón. Esa región se llama plano nodal. Cuando existe entonces un plano nodal, el orbital sigma se denomina antienlazante, o el orbital molecular se denomina antienlazante, en todo caso. Es simétrico respecto del eje que une a los dos núcleos, tendría un núcleo acá y otro núcleo acá. Es simétrico porque si tomo un punto tiene el mismo signo que abajo, y acá arriba tomo un punto, es negativo, y abajo también es negativo. Entonces lo sigo llamando sigma por su simetría. Pero como tiene un plano donde no puedo encontrar el electrón, le pongo sigma antienlazante. Ese antienlazante es el asterisco que tienen representado aquí. Se llama sigma antienlazante 2s. Esto que tengo acá es el orbital molecular. La teoría del orbital molecular me va a plantear entonces, la vamos a ver en profundidad el lunes que viene, sumar linealmente o combinar linealmente orbitales atómicos para dar diferentes orbitales moleculares. Nosotros vamos a partir de esta teoría, explicar las estructuras de muchas moléculas y a plantear configuraciones electrónicas de moléculas o de moléculas, ¿sí? De sustancias con enlace covalente. Pero por ahora quiero que tomen hasta aquí nada más, porque es la base para poder explicar la teoría de bandas. ¿Por qué? Porque cuando yo quiero representar estos orbitales moleculares, puedo usar un diagrama de energía. En el diagrama de energía, dibujo los átomos responsables, los átomos dueños de ese orbital atómico 2s, por eso acá lo escribí para el 2s. Acá tengo entonces, por ejemplo, un átomo de litio con su electrón que está en el 2s, su electrón de valencia. Tengo el otro átomo de litio con su electrón de valencia. En un diagrama de energía, cuando combino linealmente los orbitales atómicos, obtengo los orbitales moleculares. El orbital que obtengo, que se llama sigma enlazante, o sigma solo, o enlazante, fíjense que no tiene, este es el antienlazante. El enlazante tiene menos energía que los orbitales atómicos. Y el orbital molecular antienlazante tiene más energía que los orbitales atómicos. Si quiero entonces representar la unión de dos orbitales 2s, para explicar el enlace metálico, sería que estoy diciendo que hay dos átomos de litio que están unidos. Cuando los combine me va a dar un orbital enlazante 2s y un orbital antienlazante 2s. Entonces acá abajo fíjense que yo escribí litio, subíndice 2, porque quiero indicar que los orbitales moleculares que tengo acá son el resultado de haber realizado la combinación lineal de dos orbitales atómicos de dos átomos de litio, ¿sí? Entonces la estructura, el diagrama de energía, dibujo en los costados el átomo y en el centro dibujo los orbitales moleculares. Los enlazantes siempre tienen menos energía que los atómicos y los antienlazantes tienen más energía. ¿Me siguen hasta allí? Sí. Bien, gracias por decir sí, Candela. Esto es más sencillo, el fundamento, yo no le quiero imponer las bandas, sino explicarles muy en líneas generales el fundamento, ¿sí? Ese es el tema.
Entonces, fíjense que en los orbitales moleculares voy a ubicar los electrones que estaban antes en los orbitales atómicos. Entonces, coloco este electrón del litio y coloco este otro electrón del litio. Lo dibujé, fíjense, con el spin hacia abajo, porque los spines no se cambian, ¿no? Recuerden que es parte de los 4 números cuánticos. Entonces yo no puedo alegremente dibujarle para este litio el spin del electrón hacia arriba y acá ponerlo hacia abajo. Los spines no cambian, ¿sí? Así que por eso está acá. En este orbital molecular, entonces, tengo ubicado los 2 electrones de estos 2 átomos de litio. Ahora, ¿qué pasa si yo coloco muchos átomos de litio? Acá tengo 4 átomos de litio. Los electrones de los orbitales atómicos, ¿qué va a pasar? Por cada 2 orbitales atómicos voy a tener un orbital molecular y el correspondiente antienlazante. Si tengo 4, tengo 2 orbitales enlazantes sigma y sus 2 correspondientes antienlazantes. Los electrones de los orbitales atómicos se ubican y llenan los orbitales moleculares, siguiendo el principio de construcción, el principio de, acá está, la gráfica no es la mejor, digamos, porque se están apareando acá. Siguiendo el principio de construcción, la regla de Hahn y todo lo correspondiente, entonces comienzo llenándolos de menos energía y hasta donde me alcancen los electrones. Y en este caso tenemos 4 electrones. Si bien acá cambiaron sus spines, pero bueno, es la imagen que encontré. Y acá tenemos entonces los 4 electrones, fíjense, ubicados en los 2 orbitales en los 2 orbitales enlazantes sigma 2s. Ahora, ¿qué pasa si en una pequeña porción de metal nosotros tenemos una gran cantidad de átomos del metal? Tenemos el número de Avogadro de átomos de metal. Tendríamos entonces, si acá yo tengo N átomos de litio, acá tengo N átomos de litio, acá voy a tener N orbitales enlazantes, sigma, y acá tengo N orbitales antienlazantes, sigma, ¿sí? Tantos como orbitales atómicos esté sumando. Entonces acá tengo N y N, acá tengo que tener 2N y 2N, entonces acá tengo que tener N sobre 2, acá tengo N y N. Entonces voy a tener muchos orbitales enlazantes sigma y muchos orbitales antienlazantes sigma también. Si tengo muchos átomos de litio, porque voy a tener muchos orbitales atómicos. ¿Me siguen hasta allí? Profe, Sí, o sea que al estar todos, digamos, unidos en los enlaces, se produce esto, este caso de la teoría de banda. así lo explica la teoría de banda. Dice que entonces se van a formar N orbitales enlazantes y N orbitales antienlazantes, de forma tal que en un diagrama de energía, el conjunto de orbitales enlazantes me forma una banda, y el conjunto de orbitales antienlazantes me forma otra banda. Acá estas son las bandas a las que hace referencia la teoría de bandas, ¿sí? De allí surge su nombre. ¿Se entiende hasta allí? Sí, profe. Bien, entonces, como yo acá dibujé, fíjense, dibujé un solo litio de cada lado, pero si tengo tantos orbitales enlazantes y tantos orbitales antienlazantes, quiere decir que en realidad tengo acá muchos átomos de litio, de ambos lados, ¿sí? Por lo tanto, cada uno de esos átomos de litio tiene un electrón. Esos electrones se van a ubicar de la misma manera que se ubicaron acá y de la misma manera que se ubicaron acá. Para el caso del litio, entonces, si vemos, llegan a ocupar los orbitales enlazantes. Van a llenar de electrones, entonces, toda esta porción de orbitales enlazantes, y en los orbitales antienlazantes no va a haber electrones, porque para el caso del litio, ¿sí? Para el caso del litio. Entonces, este conjunto de orbitales enlazantes que me forma una banda, vienen a formar lo que se conoce como banda de valencia. El conjunto de orbitales antienlazantes, que todos juntos, fíjense que también forman una banda, forman lo que se llama banda de conducción. En los metales, la energía de estos orbitales moleculares, sigma y sigma antienlazante, y los orbitales moleculares que se formen, en un diagrama de energía
podemos observar que se forman bandas y que esas bandas están próximas unas de otras, prácticamente pegadas. Fíjense que acá yo tengo en este diagrama de energía casi tocándose la banda de conducción con la banda de valencia. Entonces, ¿qué es lo que dice la teoría de bandas? Que los electrones, en este caso los del litio, se encuentran ocupando la banda de valencia. Un pequeño movimiento o una pequeña excitación del electrón hace que el electrón fácilmente pueda saltar a la banda de conducción. Cuando salta a la banda de conducción, ese movimiento hace que conduzca la corriente eléctrica. Cuando vuelve, fíjense que la banda de conducción está a una energía mayor. Para eso entonces el electrón necesita estar levemente excitado para poder pasar a la banda de conducción, porque es un salto energético, ¿sí? Cuando libera esa energía para volver a la banda de valencia, la emite en forma de luz. Y esa luz es el brillo metálico. De esa manera, la teoría de bandas fundamenta el brillo metálico. ¿Sí? Que es lo que no explica la teoría del mar de electrones. Y la conducción la fundamenta por el movimiento de los electrones en la misma banda de valencia o de la banda de valencia que pasa a la banda de conducción. De la misma forma que hemos visto que se forman estos orbitales moleculares, yo se los simplifiqué para los S, para no explicar en realidad ahora la teoría del orbital molecular completa, pero de la misma manera se van a combinar orbitales P de algún metal y van a formar sus correspondientes orbitales moleculares, de forma tal que se van a formar las bandas de valencia y las bandas de conducción en cada caso, para poder explicar de la misma manera que estamos explicando en forma sencilla para el litio, el tema de la conducción eléctrica, térmica y el tema del brillo metálico. ¿Hasta allí me siguen, chicos? Sí, profe. Sí, profe. Bien. Esto, Profe, ¿sí? entonces el brillo es porque el electrón cuando vuelve de la banda de conducción a la banda de valencia deja una luz, como... Libera la energía extra. Para saltar a la banda de conducción tuvo que ganar algo de energía, está excitado. Libera esa energía extra que tiene cuando vuelve a la banda de valencia en forma de luz. Y esa luz es el brillo metálico. Porque libera la energía que le sobra, digamos. Le sobra porque cuando está en la banda de conducción tiene que tener un estado de mayor energía, que no es su estado normal. ¿Sí? Vuelve a un estado de energía menor y la energía que le está sobrando la libera como luz, que es el brillo metálico. ¿Está bien, Guillermo? Sí, profe. Bien. Entonces, como estábamos viendo, les decía yo que los orbitales atómicos se van a formar orbitales moleculares similares, se pueden sumar los S con los P entre sí, lo vamos a ver eso cuando veamos covalente, pero se van a formar para número de Avogadro de elementos en general, se van a formar bandas. ¿Qué particularidad hay? Que si yo planteo esto para un metal, las bandas de valencia y de conducción van a estar pegadas unas con otras, de forma tal que una pequeña ganancia de energía del electrón le va a permitir moverse saltando a la banda de conducción y conducir la corriente eléctrica. Si analizaríamos y plantearíamos esto para un no metal, vamos a ver que el resultado de formar sus orbitales moleculares me van a dar bandas que van a estar muy separadas unas de otras, como lo tenemos en este esquema. ¿Sí? Esta separación entonces es tan grande que hace que este tipo de sustancias no puedan conducir la corriente eléctrica y que sean denominadas aislantes. Esto es lo que pasaría, la diferencia energética que habría si planteamos la TOM para los no metales. Por eso los no metales no conducen la corriente eléctrica. En la tabla periódica tenemos también elementos que son, por su propia naturaleza, semiconductores, que son justamente los que están justo en la división entre los metales y los no metales. Se denominan semiconductores intrínsecos. Para esos elementos, cuando se plantean sus orbitales moleculares, resulta que hay una diferencia energética entre la banda de valencia que se puede formar y la banda de conducción, pero es bastante menor que la diferencia energética que hay para una sustancia aislante o un no metal, pero levemente superior
que lo que correspondería a un metal donde ambas bandas están pegadas. Entonces la teoría de banda también me permite explicar la conductividad eléctrica de las sustancias que definimos como conductoras, que son los metales, como aislantes, que son los no metales de la tabla periódica, y los semiconductores, que son algunos de los elementos que están justo en la división entre metales y no metales dentro de la tabla periódica. Lo explica por la energía de los orbitales moleculares que se forman y en función de eso de las bandas correspondientes que se van a formar. ¿Eso se entiende, chicos? Sí, profe. Bien, entonces hemos dado las dos teorías del enlace metálico y podemos responder el ejercicio, que no es el 6, que dice dibuje las bandas correspondientes a un conductor, un semiconductor y un aislante y justifique sus gráficas. Sería esto la respuesta del ejercicio 6, ¿sí? Estas serían las bandas de metal o conductor del aislante o no metal y del semiconductor. Y el fundamento es justamente por la energía que tienen los orbitales moleculares cuando se forman. ¿Qué más podemos decir de los metales? Vamos a resolver el ejercicio 7. Recordemos lo que dijimos en la clase pasada y lo que les dije al principio de la clase. Los metales, como son sólidos a temperatura ambiente, tienen sus átomos que adoptan algunas de las estructuras o celdas unitarias definidas que hemos visto en la clase de ayer. Este ejercicio, ¿qué dice? El oro cristaliza en una estructura FCC, cúbica centrada en las caras. La longitud observada de la celda es de 4,070 Armstrong. O sea, la longitud vendría a ser la arista de la celda. La masa relativa del oro, AR del oro, es 196,97. Esa es la masa relativa del oro. Calcule el volumen de un átomo de oro, la densidad del oro, y compare la densidad calculada con la densidad experimental. La densidad experimental es de 19,3 gramos por centímetro cúbico, y explique la diferencia proponiendo algún tipo de defecto en la red. Fíjense que lo que hemos visto también ayer, el tema de los defectos de vacancia, intersticial y de sustitución, es aplicable a todo tipo de estructura sólida, incluyendo los metales. De hecho, cuando fuimos contando los defectos, pusimos ejemplos, ¿sí? Bueno, veamos cómo resolvemos esto. Fíjense que acá me dice que calcule el primer punto, calcula el volumen de un átomo de oro. Para calcular el volumen del átomo de oro, fíjense, el volumen consideramos que el átomo de oro es esférico, ¿sí? Y entonces sería la expresión correspondiente al volumen de una esfera. Ustedes me pueden decir, bueno, pero ¿me puedo fijar en la tabla periódica? Bueno, sí, pero tenemos que hacerlo con el cálculo, ¿sí? Entonces el volumen de una esfera, ¿a qué es igual? A 4/3 de pi por el radio al cubo. Como consideramos que el átomo de oro es una esfera perfecta, la partícula es esférica, el volumen del oro va a ser igual a 4/3 por pi por el radio del oro al cubo. Y tenemos que utilizar para esto los datos del ejercicio. El ejercicio me dice que el oro adopta una estructura cúbica centrada en las caras. Entonces, esta sería la estructura cúbica centrada en las caras del oro. Es una estructura compacta. Recordemos que la FCC y la HCP eran compactas. Y voy a tomar una de las caras de esa estructura cúbica centrada en las caras. Y voy a hacer un análisis similar aplicando mis conocimientos geométricos, nuestros conocimientos geométricos, como hicimos ayer. Fíjense que si tomo una de las caras de esta estructura cúbica centrada en las caras del oro, que adopta el átomo de oro, puedo trazar la diagonal de este cubo, o de esta cara cuadrada en todo caso, puedo trazar la diagonal, y esa diagonal va a ser igual a un radio del oro, 2 radios del oro, 3 radios del oro y otro radio del oro, en total a 4 radios del oro. Y los lados vienen a ser las aristas de este cubo. Tengo entonces esta diagonal que viene a ser la hipotenusa, y los lados de ese triángulo rectángulo son las aristas de este cubo. ¿Lo entienden hasta allí, chicos? Es similar a los planteos que estuvimos haciendo ayer.
Sí, profe. Bien, Ah, sí. ¿sí? Bien, Dayana. Bien, Alex también me dice que sí. Entonces vamos nuevamente a plantear Pitágoras, que el cuadrado de la hipotenusa es 4 veces el radio, es igual a la suma del cuadrado de los catetos. Entonces, 4 radio al cuadrado es el cuadrado de la hipotenusa. Es igual a la suma del cuadrado de los catetos. Los catetos que son arista al cuadrado más arista al cuadrado. Entonces, el cuadrado de la hipotenusa, 4 radio al cuadrado, es igual a 2 veces la arista al cuadrado. Paso este exponente, este cuadrado del primer miembro al segundo miembro como raíz. ¿Y qué me queda? Me queda 4 radio de uno de los miembros y del otro miembro me queda raíz de 2 multiplicada por la arista, nada más. Porque cuando le pasé la raíz cuadrada, se me fue el cuadrado de la arista. ¿Sí? Entonces me queda la arista sola y acá me queda raíz de 2. Despejo el radio y me queda igual al radio de 2 por la arista sobre 4. De esta forma entonces puedo calcular el radio de la partícula que forma esta celda unitaria. En este caso la partícula justamente es el átomo de oro. Porque conociendo la arista de la celda unitaria. La arista de la celda unitaria es dato. Me dice que la longitud de la celda es de 4,070 Armstrong. O sea que esa es la arista. La arista es 4,070 Armstrong. Entonces directamente vamos a reemplazar en la expresión del volumen del átomo de oro. Pongo 4/3, pongo pi, y en lugar de poner el radio del oro al cubo, pongo raíz de 2 sobre 4 al cubo y arista al cubo, y coloco el valor de la arista, pero para llevarlo a unidades que pueda comparar con el otro valor que tengo, lo pasé de Armstrong a centímetros, ¿sí? Que es por 10 a la menos 8 centímetros. El Armstrong es 10 a la menos 10 metros, entonces en centímetros es 10 a la menos 8. Cuando resolvemos matemáticamente esto, les da que el volumen del átomo de oro es 1,25 por 10 a la menos 23 centímetros cúbicos. Y eso sería el valor para el átomo de oro. Yo tendría que haberlo borrado y tendría que haberles hecho calcular a ustedes, no sé por qué no lo borré. Pero bueno, ya quedó. ¿Se entiende, chicos? Sí, profe. Bien. Conociendo el volumen del átomo de oro, tenemos que calcular la densidad del oro. La densidad es masa sobre volumen. Entonces va a ser la masa que tenga la celda unitaria sobre el volumen que tenga la celda unitaria. La masa de la celda unitaria va a estar dada por la cantidad de partículas que tenga esa celda unitaria por la masa de cada partícula. ¿Y qué cantidad de partículas tiene la celda unitaria? La cantidad de partículas que estudiamos ayer que tiene una celda unitaria cúbica centrada en las caras. ¿Cuántas partículas eran? ¿Cuántas partículas eran? En la estructura cúbica centrada en las caras, a ver, fíjense. 4, correcto. 4. 4, entonces acá está calculado como el cálculo que hicimos ayer, 1/2, que era la del centro de las caras, por 6, porque había 6 caras, más 1/8 por 8, 1/8 era la de los vértices, por 8, en total es 4. Esto acá multiplicado, por, sería la masa de las partículas, ¿sí? Voy a poner MP para poner masa de la partícula, porque ya no me entra mucho más ahí. Y acá abajo tenemos la arista al cubo, que no sé por qué me salió la arista al cubo. Entonces 4 es el número de partículas, que es lo que utilicé aquí, hasta acá, por la masa de las partículas, que va a ser la masa del átomo de oro. Del átomo de oro tenemos su masa relativa. Esa masa relativa, que era expresada en UMA, era la masa de un átomo de oro.
y expresada en gramos para ese mismo valor era la masa de 1 mol. Pero nosotros necesitamos para una celda unitaria. Por lo tanto, vamos a poner 4, que es el número de partículas, y necesitamos conocer la masa de cada una de esas partículas, o sea, de cada átomo de oro. Es 196,97 UMA, o su equivalente en gramos. Ayer les di la equivalencia de UMA a kilogramo, ¿no? Y está en la tabla periódica. Pasada estas UMA a gramos, es igual a 4 por, es 3,27, los 196,97 UMA es 3,27 por 10 a la menos 22 gramos, ese pasaje. Multiplicada por 4 y dividido el valor de la arista al cubo, fíjense que ya lo tengo entonces, para que esta densidad me dé en gramos por centímetro cúbico y la podamos comparar con el valor que nos da el enunciado. Cuando hacemos este cálculo, nos da 19,4 gramos por centímetro cúbico. Y el enunciado nos dice que comparemos la densidad con la teórica, que es la que calculamos según la celda unitaria y las partículas que hay en la celda unitaria, respecto de la experimental, que es de 19,3, la experimental. La densidad teórica es mayor de la experimental. ¿Qué tipo de defecto nos está indicando esto? Ahí está. Tendríamos que tener 19,4 más masa, pero tenemos, experimentalmente tenemos menos. ¿Qué quiere decir? Que tenemos menos masa que la que tendríamos que tener. ¿Qué nos indica eso? Que alguna partícula se fue. ¿Puede ser vacancia, profe? Vacancia, correcto. Entonces, la densidad calculada es mayor que la densidad experimental. Esto se debe a que se produjo un defecto de vacancia en la red y por lo tanto, al haber huecos que no ocupan los átomos, la densidad disminuye. ¿Sí? Me olvidé de borrar los resultados de este ejercicio porque tendría que haberse los dejado para que vayan por lo menos calculándolo, pero bueno, ya estaba así. ¿Se entendió hasta allí, chicos? Sí, profe. Bien, fíjense que ayer lo hicimos, estos cálculos, con ese sólido iónico que era la estructura cerámica, pero fíjense que lo aplicamos también para todo tipo de sólidos, o sea, no quiero que pierdan de vista eso, en este caso, sustancia metálica, ¿sí? Vamos a hablar ahora de lo que son los semiconductores. Los semiconductores son sustancias que pueden conducir la corriente eléctrica, pero menos que un metal. Podríamos decir que 100.000 veces menos que un metal. Eso se debe a que las bandas de valencia y de conducción no están tan alejadas como en los aislantes, pero tampoco están tan cerca como en los conductores, pero están lo suficientemente próximas de forma tal que se puede excitar a los electrones con algo de energía para que puedan pasar a la banda de conducción y conducir la corriente eléctrica. En la tabla periódica tenemos semiconductores intrínsecos. Intrínseco quiere decir que por elementos que por su propia naturaleza presentan esta estructura en las cuales al obtener las correspondientes bandas, la diferencia energética es pequeña y por ese motivo pueden conducir. Esos semiconductores intrínsecos son el silicio y el germanio. Si miramos la tabla periódica, vamos a ver que ambos se encuentran justo en la división entre metales y no metales. Y de allí un poco que tengan propiedades de semimetal o de o se llamen semiconductores, ¿sí? En los semiconductores, ¿qué pasa? Los electrones que se encuentran en la banda de valencia van a excitarse y saltar, y en función de eso conducir la corriente eléctrica. Por eso en los semiconductores el calor favorece el salto de la brecha energética. En los semiconductores el calor mejora la conductividad eléctrica, porque les estamos entregando energía a los electrones para que hagan el salto energético, pasen a la banda de conducción y conduzca la corriente eléctrica. Esa es una de las formas de mejorar la conducción de semiconductores. Otra forma de mejorar la conducción es mediante lo que se conoce como dopaje de semiconductores.
El dopaje de semiconductores es el agregado de otro elemento en pequeñas cantidades, o sea, muy pequeñas cantidades de impurezas de otro elemento, trazas, ¿sí? De otro elemento, pequeñas cantidades. Pero no de cualquier elemento, sino de elementos que tengan un electrón de valencia más que el semiconductor intrínseco o un electrón de valencia menos que el semiconductor intrínseco. ¿Qué es lo que va a ocurrir en estos casos? Vamos a poder formar, según que la impureza sea de un electrón que tenga un electrón de valencia más o menos, dos tipos de semiconductores. Semiconductores de tipo P y de tipo N. Un semiconductor de tipo P se va a formar cuando las impurezas que se agregan a la estructura del semiconductor intrínseco son de elementos que tienen un electrón de valencia de menos. Miremos la tabla periódica ahora. Fíjense, por favor, en qué grupo de la tabla periódica están el silicio y el germanio. ¿Cómo dijo, profe? Que tomen sus tablas periódicas y díganme en qué grupo de la tabla periódica están los semiconductores intrínsecos, silicio y germanio. Grupo 14 de la tabla periódica. Bien, Alex, correcto. Bien, y ahora díganme, ¿cuántos electrones de valencia tienen el silicio y el germanio? ¿Cuántos electrones de valencia tienen? Miren sus configuraciones electrónicas. Mm, 1.8. Electrones de valencia. ¿Qué es Ah, perdón. 4, perdón. 4. 4. Mauro me dice acá 4, correcto. Ambos tienen 4 electrones de valencia. El silicio tiene la configuración del neón 3s2, 3p2. Sus electrones de valencia son los electrones del último nivel energético, el que tiene el número cuántico principal más grande. Y en el de germanio tenemos 4s2, 3d10 y 4s2. Los electrones que están con el número cuántico principal más grande son los del 4s y los del 4p. ¿Sí? O sea que también tiene 4 electrones de valencia el germanio. Entonces, estamos diciendo que se puede formar un semiconductor de tipo P cuando a la estructura del semiconductor intrínseco, o sea, o del silicio o del germanio, le agregamos impurezas de elementos que tengan un electrón de valencia de menos. Por ejemplo, el boro, dice acá. ¿De qué otros elementos se podrán agregar impurezas? Para esto les pedí que miren la tabla periódica. Boro fue el primer ejemplo. ¿De quién más? A ver, miren la tabla. Aluminio. ¿Puede ser el aluminio? Correcto, O el galio. aluminio. ¿Quién más? Galio, El correcto. indio. O indio, correcto. ¿Sí? ¿Qué es lo que va a pasar cuando a la estructura del semiconductor le agregamos un elemento ajeno, o sea, una impureza de un elemento que tiene un electrón de valencia de menos? Fíjense, acá tenemos en este dibujito representados los verdes, mirá, son los átomos del semiconductor intrínseco, y los puntitos amarillos son sus electrones de valencia, ¿sí? Acá le agregué la impureza que está pintada con azul, que tiene un electrón de valencia de menos. Ese electrón de valencia de menos está indicado con ese circulito vacío. Ese círculo vacío, ¿qué me genera? Me genera un hueco donde uno esperaría tener un electrón, pero no hay un electrón. Porque este elemento tiene un electrón de valencia de menos. Ese hueco que se genera es un hueco positivo, porque no hay un electrón allí. Y me promueve o me produce que un electrón de otro que esté ubicado en el mar vaya y se ubique en ese hueco, liberándome otro hueco positivo. Y otro electrón venga en ese hueco positivo y se mueva ese hueco positivo, produciéndome otro hueco positivo.
y así sucesivamente en toda la estructura donde esté este semiconductor con la impureza del elemento de un electrón de valencia de menos o de 3 electrones de valencia en todo caso. Ese movimiento de los electrones que me provoca es lo que mejora la conductividad eléctrica. Y como me produce un hueco positivo, que empieza con la letra P, este tipo de semiconductores se llama de tipo P. La P de positivo, porque al agregar la impureza de un elemento con un electrón de valencia de menos, dentro de la estructura, ese electrón de valencia de menos me termina generando el hueco positivo, que produce que los electrones se muden a ese hueco, y al moverse, liberando otros huecos positivos, ese movimiento de electrones mejora la conductividad eléctrica. ¿Se entiende? Sí, profe. Bien. Sí, profe. ¿Qué pasa con los semiconductores? Dijimos que mejoramos la conductividad de los semiconductores intrínsecos colocando elementos con un electrón de valencia de menos como impureza o un electrón de valencia de más. ¿Qué impurezas podríamos agregarle? Bueno, acá dice arsénico. Para un electrón de valencia de más serían elementos que tengan 5 electrones de valencia. Puede ser arsénico, puede ser fósforo, puede ser antimonio, ¿sí? Nitrógeno no puede ser porque el nitrógeno existe en estado gaseoso, así que no podríamos agregar nitrógeno, que está en el mismo grupo de la tabla periódica, pero al grupo 15, ¿sí? Así que fósforo, arsénico o antimonio. ¿Qué es lo que pasa? Cuando agrego la impureza del elemento con un electrón de valencia de más, tengo un electrón más dentro de la estructura, que me termina, podríamos decir, sobrando dentro de esta estructura. Entonces este electrón que molesta busca ubicarse en el lugar de otro electrón, que a su vez busca ubicarse en el lugar de otro electrón y así, y termina eso provocando, este exceso de carga negativa, termina provocando el movimiento de los electrones y mejorar la conducción eléctrica. Como tengo un exceso de carga negativa porque tengo un electrón más, este exceso de carga negativa hace que este tipo de semiconductor se llame de tipo N de negativo, porque tengo una carga negativa más. Esto llevado a las bandas, fíjense, me termina con el tipo N que acabamos de explicar. En realidad, ¿qué voy a decir? Que tengo acá los electrones de todos los átomos de los semiconductores intrínsecos, y en medio de todo esto tengo un átomo de una de las impurezas. Ubico sus electrones en la banda de valencia, pero me sobra un electrón. Entonces termina siendo que hay electrones que ya están en la banda de conducción, porque tengo electrones de más debido a las impurezas. Ya no va a pasar, como vimos en los otros casos, que me queda llena la banda de valencia y la banda de conducción me quedaba vacía. Ahora, al tener un electrón de más, hay algunos electrones que ya han pasado a la banda de conducción. De esta manera, la teoría de bandas me explica la conductividad de los semiconductores de tipo N. Para el caso de los semiconductores de tipo P, tengo un hueco dentro de la banda de valencia que no se llenó con electrones, porque las impurezas que tengo en un semiconductor de tipo P son de un átomo o de un elemento con un electrón de valencia de menos. Entonces, tiene un electrón de menos, hay una parte de la banda de valencia que no se llenó, que me genera ese espacio positivo que habíamos mencionado, al cual pueden moverse los electrones, y ese movimiento de los electrones es lo que me explica la mejora en la conductividad eléctrica. ¿Se entiende eso, chicos? Sí, profe. Bien. Profe, ¿Sí? o sea que la banda esa que está ahí en tipo P es como, o sea, a medida que hay electrones sobrantes, o sea, espacio, digamos, sobrante, la brecha se va acercando cada vez más a la otra banda, ¿así es? No, pero no es que se va acercando, sino que acá está representado de esa manera ese espacio o ese hueco positivo que me genera, porque además, recordemos que en medio de esta suma de orbitales atómicos para dar orbitales moleculares, no tengo todos los átomos idénticos sumándose, sino también tengo los átomos de las impurezas. Entonces, por eso está representado de esta manera un poco, para indicarme que uno de los orbitales moleculares que se forman son los que se obtienen con las impurezas,
Y en este caso no están llenándose con los electrones porque no tengo electrones allí, porque tengo electrones de menos. Y acá, de esta misma manera, me está indicando que tengo electrones de más que me forman, o que en cierta manera, no me aproximan, pero me generan, acá en este caso, electrones que pueden ubicarse o llenar ya parte de la banda de conducción, y por ese motivo conducir. Está dibujado así separado para indicarme la diferencia que se debe a los orbitales moleculares con las impurezas, sería. ¿Se entiende, Luciano? Sí, profe, gracias. Bien. Bien, en función de esto vamos a hacer el ejercicio 9 de la guía. Acá está todo mal. El ejercicio 9 dice, la presencia de impurezas controladas modifica la conductividad de los semiconductores. Indique qué tipo de defectos corresponden a estas impurezas. A ver, repasen la clase de ayer y fíjense cuando dijimos que podíamos introducir elementos diferentes dentro de la estructura del sólido, y dijimos, se produce un defecto de tal tipo, y este tipo de defecto corresponden el semiconductor, los semiconductores, dijimos. Fíjense en la clase de ayer y respondamos la parte A. ¿Para qué tipo de impurezas eran? A ver, fíjense. Dopaje, sí, pero ¿cómo se llama la impureza? El proceso se llama dopaje de los semiconductores. Pero la impureza los defectos, perdón, no la impureza. Los defectos los habíamos clasificado en defectos de 3 tipos. Los de vacancia, el intersticial y el de sustitución. No. Justo no es vacancia y no es sustitución, Luana. Es el otro. Había 3 tipos de defectos, ¿sí? Son diferentes los 3. Era el intersticial, chicos. Lo nombramos, de hecho lo tienen escrito en la presentación. Que el intersticial correspondía a la incorporación, era similar era lo que pasaba cuando se agregaban las impurezas dentro de un semiconductor. En los intersticios de esa red metálica introducimos las pequeñas cantidades de estas impurezas a los efectos de mejorar la conductividad. ¿Sí? Era un defecto intersticial. Fíjense porque lo tienen escrito en la presentación incluso. El punto B dice, ¿cómo se denomina un semiconductor de germanio con impurezas de fósforo y uno de silicio con impurezas de indio? Germanio con impurezas de fósforo. El germanio tiene 4 electrones de valencia. El fósforo tiene 5 electrones de valencia. ¿Cómo se llama ese tipo de semiconductor? Tipo N. Tipo N, correcto. Y correcto, Alex. El segundo ejemplo, silicio con impurezas de indio. Silicio 4 electrones de valencia, indio 3 electrones de valencia. Tipo P. Tipo P, correcto. Y correcto, Alex también. El punto C dice, explique con esquemas cómo y por qué se afecta la conductividad en cada caso. Es el esquema que ya vimos, que explicamos recién, como lo explica la teoría de bandas. Y hasta allí terminamos con lo que es enlace metálico. ¿Sí?
¿Alguna pregunta? Profe, Sí, eh, ¿puedes volver al punto B? Necesito sacar foto. eso. Sí. Listo. Listo. Bueno, chicos, hasta aquí terminamos con enlace metálico. Son las 10:40. Descansamos hasta las 10:50 y empezamos con enlace covalente. Tienen subida ya la guía de seminario y la presentación también de enlace covalente al aula, ¿sí? Yo voy a cortar la grabación aquí porque así nos queda separado enlace metálico, separado del enlace covalente. Así que háganme acordar cuando volvamos que vuelva a poner la grabación, ¿sí?